Y como todo un éxito, fue calificada por empresas públicas de Medellín la operación de cierre de una compuerta de casa de máquinas de Hidroituango. Los detalles de este milimétrico procedimiento los tiene nuestra enviada especial Kelly Torres. Kelly, buenas noches y adelante con la información. Paula, muy buenas noches, así es, hasta ahora la saludo desde el proyecto hidroeléctrico Ituango. 29 minutos y 30 segundos fue lo que tardaron los trabajadores del proyecto en cerrar la compuerta número 2 de Casa de Máquinas. Sin embargo, es importante aclarar que existieron 3 momentos importantes en todo el proceso del cierre de la compuerta. El primero era lo que tardaba en sí el cierre de la compuerta, que inclusive se había llegado a estimar que era hasta 2 horas. El segundo era el tema de monitoreo de la parte de la montaña y del interior de Casa de Máquinas. Sin embargo, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, indicó que en el momento no hay nada que haya logrado desestabilizar la montaña. Y el tercer punto era una parte de monitorear 24 horas después y 48 horas después todo el tema de lo que había sido ocurrido. Con éxito terminó el cierre de la compuerta número 2 en Casa de Máquinas del proyecto hidroeléctrico Ituango. 5 expertos y 2 operarios fueron los encargados de realizar la maniobra, que duró 29 minutos con 34 segundos. Las actividades comenzaron a las 6 de la mañana en punto y a las 7 de la mañana ya se tenía cerrada esta compuerta. Ese cierre mecánico y físico duró 29 minutos y unos segundos de acuerdo a lo programado. La medida de cierre fue realizada con el fin de disminuir el caudal por Casa de Máquinas una vez hallado un vacío en el sistema de captación. El caudal estaba cerca de los 700 metros cúbicos por segundo y una vez cerrada la compuerta pasó a los 450 metros cúbicos por segundo. Según el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, durante el cierre de la compuerta ocurrieron unas vibraciones en la montaña que fueron disminuyendo paulatinamente. Mediciones totalmente estables e incluso disminución favorable en el nivel de vibraciones que había internamente en Casa de Máquinas. Los sismógrafos que teníamos instalados antes de la operación nos mostraban una vibración mayor, y después de la operación, ya cuando está ingresando menos agua por Casa de Máquinas, nos muestran reducciones hasta de un 80% en estas vibraciones. Ahora se espera que el embalse supere los 405 metros sobre el nivel del mar para que el caudal del río Cauca empiece a caer de manera controlada por el vertedero y poder cerrar la última compuerta de Casa de Máquinas en las próximas 5 semanas. Pongámosle unos 50 centímetros diarios, podría estar creciendo, y hay que ver cómo llueve, Y recuerden que tiene que crecer algo así como 17 metros. Entonces esto nos daría algo como 5 semanas con lo que estamos viendo en este momento. Un helicóptero de la Fuerza Aérea tripulado por 6 personas llegó hasta la parte externa de la montaña, la orilla del embalse, por los 7 trabajadores que ocasionaron el cierre de la compuerta. Pese a sentirse inseguros y confiados de la maniobra, indicaron que vivieron momentos difíciles en la toma de decisiones. Cuando ya está llegando a su mínima expresión de cierre, hay un bombazo muy fuerte y se siente aire por todos los lados, una presión muy grande, y tiene que estar uno concentrado para que la actividad le salga adelante. Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, hizo un seguimiento por teleconferencia minuto a minuto del cierre de la compuerta e indicó que siguen las labores de monitoreo en el proyecto y calificó el cierre de la compuerta como un arranque positivo. Una vez entre en operación el proyecto, Hidroituango generará 2.400 megavatios de fluido eléctrico en Colombia, que corresponde al 17% de la demanda energética en el país. Hay otro punto muy importante, y es que algunos expertos decían: ¿qué pasa si el deterioro de Casa de Máquinas llegara a un 50%? Según el gerente de Hidroituango, o el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, dijo que por ahora el deterioro se presenta en la parte de los suelos, lo que permite más fácil la recuperación de Casa de Máquinas. Sin embargo, por otro lado, comunidades aledañas al proyecto de Hidroituango denunciaron una posible mortandad de peces después del cierre de la compuerta número 2 aquí en Hidroituango. Habitantes de las comunidades aledañas al proyecto manifestaron su preocupación por una posible denuncia de mortandad de peces en las zonas de influencia del proyecto una vez cerrada la compuerta número 2 en Casa de Máquinas. Estamos muy preocupados por la información que recibimos de otros compañeros del cañón del río Cauca y de aguas abajo, en donde se observa una gran cantidad de mortandad de peces.
el sistema que generó el proyecto Hidroituango no alcanza a recolectar la totalidad de los peces. Frente a esto, el gerente de EPM manifestó que una vez terminado el cierre de la compuerta de Casa de Máquinas, fueron enviadas unas cuadrillas de rescate para evitar la mortandad de los peces. Las cuadrillas que nosotros activamos después de 20 minutos de terminada la operación de compuertas han recolectado cerca de 385 peces, de los cuales 377 ya regresaron al río, murieron 8 pececitos durante este operativo. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos del municipio de Valdivia, al que pertenece el corregimiento de Puerto Valdivia, dio un parte de tranquilidad. Según los colaboradores, desde el momento en el que fue cerrada la compuerta número 2 en Hidroituango, no hubo anormalidades en las poblaciones vecinas del proyecto. Sabemos que en estos tiempos de sequía el río rebaja su caudal. En este momento el río ha rebajado aproximadamente 1 metro desde que hubo el cerramiento de la compuerta. Hay muchas personas del Bajo Cauca que salieron al río, que están recogiendo peces, que están pescando para su sustento, pero también salieron a aprovechar las arenas que deja el río. Hay una gran cantidad de gente que en este momento, si pasara algo, quedaría en completo riesgo. Pese a que el riesgo inmediato que representaba el cierre de la compuerta ya pasó, para las comunidades el riesgo está latente y según ellos, en cualquier momento puede despertar el león dormido, como ya la mayoría se refiere a Hidroituango. Se espera que para el mes de marzo EPM ya tenga controlado la situación del proyecto luego de que ocurra el segundo cierre de la compuerta número 1 en Casa de Máquinas. Por ahora, para mañana se espera un avance de la operación del día de hoy. Giovanni, continúe usted con más información. Desde Hidroituango, Kelly Torres con cámara de Luis Navarro, Red Más Noticias. Kelly, muchísimas gracias y mucha atención que el grupo EPM y el consorcio Hidroituango encontraron luego de las inspecciones posteriores al cierre de las compuertas número 2 una corriente de aire que fluye entre el túnel 1 y el túnel 2. Esto evidencia una socavación nueva entre las dos captaciones, lo acaba de confirmar EPM, eso quiere decir, Paula, Mauricio, que están haciendo monitoreo las 24 horas porque esto es nuevo y es un nuevo ingrediente para esta tensa situación. Como tiene que ser monitoreo permanente, se sabía que las horas siguientes después de cerradas las compuertas eran las horas críticas, seguimos en esas horas críticas, pero eso que usted nos cuenta, pues sí es bastante serio, porque un segundo antes de que se conociera esta información, teníamos para decir que todo había salido bastante bien, teniendo en cuenta claramente que esto es solo un capítulo de toda la historia que está por venir, de los daños colaterales, del daño ambiental, en fin, todo lo demás, pero esto nos cambia la historia. Recordemos cuáles eran los riesgos que desde ayer estábamos aquí describiendo, que los conoce ya la opinión pública a partir de esta operación. Por una parte, ¿qué es lo que sucede cuando se termina cerrando una de las compuertas? Las dos compuertas de la Casa de Máquinas pasaban por segundo más o menos 700.000 litros, 700.000 litros de agua por segundo. Al cerrar una de las dos compuertas, se reduce el caudal del río, ya vimos el debate en la nota entre la defensora de Ríos Vivos que dice hay una afectación en la corriente de agua hacia abajo, en la vida de los peces y demás, y la respuesta del gerente de EPM. Ese era uno de los riesgos y ese riesgo hay que seguirlo monitoreando, pero el otro es que cuando uno reduce ese flujo de 700.000 litros por segundo a la mitad o a 400.000 litros por segundo, se genera tal presión dentro del macizo que pueden dar lugar a resquebrajamientos, que es lo que hemos venido nosotros discutiendo. Por una parte, el 10 de enero, ustedes recuerdan, lo registramos en el noticiero, se detectó un primer socavamiento dentro del macizo. Estaba bajando un taladro, el taladro bajó 30 metros y encontró de repente un hueco. Siguió bajando otros 18 metros y de 18 metros de hueco podría seguir algo más abajo, pero el taladro volvió y salió. Ese socavamiento no lo tenían registradas las autoridades, no lo tenía registrado el proyecto y muestra que el macizo tiene por dentro esos huecos y tiene por dentro esas fuentes de posible inestabilidad. Lo que nos acaba de decir Giovanni, que terminó declarando EPM y el grupo de Hidroituango recientemente, apenas hace unos minutos, es que entre uno y otro de los dos túneles terminaron encontrando un flujo de aire, es decir, otro socavamiento. Ya el día de ayer EPM había dicho, nosotros no podemos garantizar que no haya más socavamientos en el macizo. ¿Qué significa eso? Que el macizo en el cual se está construyendo o se construyó la represa y del cual dependería que funcionara la hidroeléctrica está mostrando resquebrajamientos. Nosotros aquí
aquí somos responsables y dejamos que sean las autoridades competentes, tanto los que están al frente del proyecto como sus posteriores interventores, los que digan si es viable o no seguir adelante con el proyecto. Pero de los dos riesgos grandes ya se empieza a evidenciar que una de las cosas que creíamos que había salido perfectamente bien, no ha salido perfectamente bien. Ojalá sean daños menores, ojalá sean huecos menores los que hay en el macizo. Pero por el momento el balance no es plenamente satisfactorio. Nosotros seguiremos monitoreando, seguirá informando EPM de Hidroituango y seguiremos haciendo el análisis aquí para que ojalá no termine esta obra en uno de los peores escenarios que ha dicho la gente, y es que finalmente, después de que se termine vaciando el cuarto de máquinas, incluso si se salvaron las turbinas, la inestabilidad del macizo haga que el proyecto no sea viable. Ojalá nos equivoquemos.